Alberto Cham, muy buenas tardes. Gracias por estar de forma presencial. Sí, un placer para mí estar aquí con vosotros. En no pocas ocasiones has entrado y nos has hablado de la situación económica que se está viviendo. Sobre todo, nos has dado pautas de qué hacer y qué no hacer. En este caso, Alberto, como experto inversor y como experto para a las familias que nos estén viendo, poderlas aconsejar qué hacer y qué no hacer, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el escenario actual y qué podemos esperar a corto y medio plazo respecto a esa subida del Euribor? Bueno, hace un año ya comentamos aquí que esperamos una subida muy fuerte. Vertiginosa. Vertiginosa. De acuerdo, os había comentado que esperaba mínimo 300, 400 euros de hipoteca, que en aquel momento parecía una locura. Y desgraciadamente nos quedamos cortos. Y ahora, después de la mayor subida de la historia, de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal Americana y el Banco Central Europeo, hemos llegado a lo que se llama a la tasa terminal. 4,5 por parte del Banco Central Europeo, 5,5 los americanos. A partir de aquí, llevamos ya 2 meses donde se han estancado los tipos, es decir, que cuando deciden subir o no subir tipos, los mantienen. ¿Qué ocurre con esto? Históricamente, cuando ocurre esto, tenemos que contar prácticamente 6 meses. Es decir, si más o menos estamos ahora iniciando el mes de noviembre, calculamos que en torno a marzo o abril tocará el inicio de la bajada de tipos de interés. Eso va a ser. O sea, tú apuestas, porque siempre es que hacerte a las quinielas siempre. Apuestas por una bajada, entiendo, paulatina, ¿no? Una bajada, claro, continua a partir del segundo trimestre del 2024. Pero también apuesta por la recesión, agárrate, pregúntaselo. Claro, ahora viene la parte importante. Es decir, claro, la bajada de tipos lo van a realizar no porque llegue la inflación al 2 que esperaban. La inflación al 2 ahora mismo se mantiene. Está en torno al, depende un poco en qué país estemos, pero bueno, estamos en torno al 5 y pico. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Cuando veamos el 2%, eso tenemos que alargarnos prácticamente a final del 2025, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? ¿Por qué van a bajar los tipos de interés entonces? Si no se ha conseguido el objetivo. Si no se consigue el objetivo principal. Es porque realmente el paciente se nos muere, hablando claramente. Es decir, se ha aplicado un medicamento muy fuerte, que eran los tipos de interés. Eso ha provocado, o está provocando esa bajada de inflación, pero por otro lado está ralentizando la economía a una manera muy vertiginosa. Efectivamente. Y ahora, los datos económicos que van a ir saliendo de aquí hasta marzo del 2024 nos van a dar cuenta de la realidad del frenazo económico en el que nos encontramos, y los bancos centrales van a actuar de emergencia, como ocurrió en el 2008, bajando los tipos porque la economía se les viene abajo. ¿Esto dónde tenemos que circunscribirlo? ¿En Estados Unidos, en Europa, en España? Esta situación de recesión, porque a la vez, la he escuchado no hace mucho decir que iba a ser contundente y que si había que subir más los intereses, se subirían. Sí, pero eso siempre hablan, tener en cuenta que eso siempre hablan justamente cuanto mayor dureza hay por parte del Banco Central Europeo es cuando estamos llegando al final. Y esto podemos verlo, qué ocurre en el año 2000, qué ocurre en el año 2007. Es decir, cuando ellos te dicen mira para la derecha, tú vete para la izquierda. Es que nosotros necesitamos un traductor del lenguaje económico, David, porque, claro, cuando hablan no entendemos. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando ellos dicen el momento de bajar los tipos, para aquellos que, por ejemplo, dirigimos fondos de inversión, es una oportunidad única. Hablando oportunidad única, es decir, que ahora, por ejemplo, viene la mejor oportunidad en 15 años en la renta fija. Claro, los bonos que ahora pagan una rentabilidad decente, quien los compre ahora, cuando bajan los tipos, esos bonos se van a disparar de precio. ¿Por qué? Porque vas a comprar un bono, imaginemos un bono americano que da un 5 anual garantizado a 10 años, que en cuanto bajen los tipos en 2 años estarán dando al 1, y tu bono está dando un 5, ese bono vale mucho más en el mercado. Y además a vista de 10 años, o sea, es decir, que van a ser unos meses brutales ahora mismo. O sea, que vas a tener un trabajazo que no vas a poder ni venir al programa. Bueno, estamos ahora realmente acumulando mucha cartera. Que te van. Bueno, no sé, ¿cómo lo vivís? Primero, que es un tema muy interesante, yo siempre decía, los periodistas que se vayan por la línea economía van a tener siempre trabajo. Yo no me fui por economía porque me cuesta mucho entender la parte de la economía, que si sube, que si baja, que si el Nasdaq, que si el Wall Street, o sea, tú me dejas allí. Pero entender la parte económica, como lo explicas tú, y de verdad que me encanta que esté aquí, porque tú sabes que yo soy fans, es que nos explique realmente qué es lo que tenemos que hacer con la economía. Sinceramente, ¿vamos a hipotecar? ¿No vamos a hipotecar? ¿Va a ser rentable? ¿Vamos a tener que ir al banco? Porque pareciera que las noticias son alarmantes. Nos van a subir las cosas. Entonces la gente está, ¿qué voy a hacer ahora con mi hipoteca? Con casos prácticos, 1 o 2, la hipoteca o la economía normal de un supermercado, ¿cómo lo podemos practicar en esta subida o bajada de Euribor que ves tú? Pues entonces tenemos que tener en cuenta que sí.
realmente el punto de inflexión va a llegar en torno al segundo trimestre del 2024, hay que tener en cuenta que ahora el que vaya a tomar una hipoteca, por ejemplo, por Dios que la coja variable. Ajá. Que se olvide del fijo. Justamente cuando tú vas a un banco ahora y casi te ponen una pistola en la cabeza, coge fijo. Ahora por lo que te ponen, ahora es mixta. Muy apetecible. Sí, 5 años en fija y a partir del quinto año en variable. Por eso realmente nos estamos lanzando a comprar rentas fijas ahora. Pero realmente si yo la renta fija la tengo que pagar yo, la tienes que coger variable. Eso es una cosa es el que compra para que te pague el Estado. Renta fija, cógela ahora. O sea, todos los que nos escuchen, que nos estén escuchando en este momento, Alberto, y tengan que hacer una hipoteca, claro. Una hipoteca, suscribir una hipoteca, que lo hagan a interés variable. A interés variable. Que no se dejen convencer. Nada. 2 años después, cuando llegue la recesión, la economía esté mal y ahí los tipos estén en torno otra vez al 1,5, ahí hablen con el banco y le digan, ahora la quiero fija. Ahora sí. Ahora es el momento. Ahí es cuando se juega y consigues hipotecas al 1,25. Pensar que el banco está para beneficiar. Yo lo he hecho muy bien. Yo solo digo una cosa. La presidenta del Banco Central Europeo y el vicepresidente del Banco Central Europeo, los dos tienen trayectorias económicas muy discutibles. Nefastas. Extraordinariamente discutibles. El vicepresidente era el director para Europa y Portugal del Lehman Brothers, vendiendo, pues ahí lo dejamos, vendiendo productos basura, y la presidenta... Pues a veces que se les premia, esto viene un poco al primer tema de Air Nostrum, ¿no? ¿Cómo organizan las subidas, las no subidas, las bajadas? Claro, pues es que... Es como se dice, realmente si se ve cómo se organizó, uno tiene que pensar mal si es una crisis provocada. Como decimos, hay que tener en cuenta que el Banco Central Europeo por primera vez, hace 2 años, sacó una norma de que tenía que subir los tipos de interés si la inflación subía del 2, obligatorio. Lo sacaron en el 2021, por primera vez en su historia, a decir que era obligatorio a que era subjetivo en base a la decisión de ellos. ¿Qué ocurre? Casualmente, a finales de 2021 empieza la subida de tipos, pasa del 2 al 10 la inflación, no hace nada, y un año después, julio del 2022, como que empiezan a correr de que se les escapó la inflación, que no era transitoria. Ya no valía la guerra de Rusia-Ucrania como excusa, ya no vale ahora seguramente otro tipo de guerras, empiezan a subir los tipos para ahogar ahora las hipotecas. Es decir, ahora provoca una recesión y en base a esa recesión, reseteo económico. Claro. Eso es el ABC que se da 2021, 2022, 2023. De todas las... 2024, recesión. Alberto, de verdad, es que la ignorancia es maravillosa. No, de verdad lo que ha dicho Alberto, sobre lo que dice el fondo, que se dice para la derecha, para la izquierda, yo eso lo aplico siempre en los bancos. Lo que me diga el banco no va a ser a mi favor, va a ser en mi contra. Cuando a mí un banco me diga, cámbiate fijo que es bueno, digo, no, me quedo en variable. Me quedo en variable, lo tengo muy claro. Mira. Y yo no he cambiado mi hipoteca a pesar de que me haya subido casi 400 euros. Y he dicho, no puede aguantar Europa este tipo de interés, está claro, no, yo no sé porque es puntual. Y sobre todo porque son diferentes países y cada uno tenemos un tipo de inflación y esa receta que puede servir para unos, para otros nos viene mal y entonces hay que llegar a un acuerdo. Entonces yo decía, no puede ser a muy largo plazo estos tipos de interés. No aguanta Europa este tipo de interés. No sabía la razón. Y cuando todo el mundo me decía, a fija, dije, no, variable. Fija si es a un 1 sí, pero si es a un 4, pues evidentemente. Pero una pregunta que también tengo. En el mundo, ahora mismo en América, en Estados Unidos, está todo muy convulsionado por la guerra de Israel. ¿Tú crees, ustedes que se pronostican a un año, por ejemplo, tú estás hablando de 2024, el segundo trimestre, ¿tú crees que una guerra puede influenciar todo esto que se percibe de aquí a 3-6 meses? ¿O esto es un estudio económico que se hace con todas las variables que puedan haber a esta guerra, por ejemplo? No, mira, la guerra solo afecta a nivel periodístico. Ok, muy bien. En los mercados, hablando claro, saberlo. No tiene nada que ver. Por poner un ejemplo, podemos decir, bueno, guerra de Israel contra Gaza, tema petróleo, Arabia Saudita, el petróleo debe estar subiendo. El petróleo lleva una caída de un 10% y está cotizando en mínimo de 6 meses. ¿Qué ocurre? De hecho, Arabia Saudita ahora tiene un PIB de un menos 3% en su último trimestre y estuvo recortando la producción con un tema de intentar subir el precio del petróleo. El precio del petróleo está cayendo. ¿Qué quiere decir? Que Arabia Saudita, para no entrar ahora en recesión,
tiene que incrementar producción, que es lo que queríamos y llevamos queriendo desde hace mucho tiempo. Claro, aumenta producción, aumenta la oferta, baja el precio. Entonces no le echamos la culpa de la economía a la guerra. Porque la gente dice, es que como estamos en guerra va a subir la luz, va a subir esto, va a subir lo otro. Y yo siempre he dicho, no tiene que ver. El político para decir mi nefasta gestión, tengo que buscar el vecino ajeno, en vez de mirarse el ombligo. Siempre hay una guerra, ¿no? Siempre hay quien echarle la culpa. Si no es la guerra es un COVID, si no es el COVID es otro. Lo decía Charles Wright Mill, las élites del poder se inventan y crean excusas para seguir perpetuándose. Claro, eso es muy clásico. La victoria tiene 1000 padres, la derrotas huérfanas. Eso sí que es un virus. Es manipulación de Bueno, pues es manipulación y la ciudadanía, las personas de a pie, que no tenemos ningún poder en todo esto, Alberto. Oye, me voy tan contento marionetas con lo que ha dicho Alberto. En manos de... Me encanta. Yo soy muy contento, Alberto, con lo que me has dicho sobre mi hipoteca. Te vas colocado, te vas colocado. Estamos colocadísimos todos hoy, de verdad. Tengo un dolor de cabeza. Qué dolor de cabeza aquí. Alberto, un placer. Espero la próxima vez que estés aquí recibirte con un aire mucho más respirable. Sí, sí. Gracias, Alberto Chan, de verdad.